Bueno, bienvenidos a todos. Soy Vicky Murillo, la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, y quiero darles la bienvenida a este evento coorganizado con el Columbia Global Center de Santiago. Agradezco muchísimo a Karen Poniachik y a Chris Molinari, que fueron fundamentales en la organización. Y quiero decirle a los participantes que hay traducción simultánea. El botón de interpretación que está abajo en su pantalla sirve para elegir el idioma inglés. Everyone, I want to welcome you. I'm Vicky Murillo, the director of the Institute of Latin American Studies, and I want to make sure that you understand that there is simultaneous translation to English. The interpretation button at the bottom of your screen would allow you to choose English. The event will be in Spanish and we will be translating to English. Quiero darles la bienvenida a la audiencia a esta conversación de lujo para analizar un momento histórico que vive Chile y que va a afectar también a toda la región. La elección de este fin de semana, yo creo, es claramente hija del estallido social que se inició en octubre de 2019 y representa un cambio profundo del sistema político chileno en respuesta a demandas populares que exigen un lugar en la toma de decisiones. El éxito de las candidaturas independientes y la erosión en las listas que representaron a las dos grandes coaliciones históricas de post-transición representan un cambio importante en el sistema político, a lo que se suma una nueva opción política de izquierda, una constituyente donde las mujeres tienen paridad de género y de hecho la paridad sirvió para que entraran hombres a las constituyentes, dado la excelente elección que hicieron las mujeres candidatas, y donde por primera vez hay representación indígena en la toma de decisiones y en la decisión constitucional. Esta elección también se dio en el marco de elecciones regionales y de alcaldes que confirmaron un rechazo profundo a la coalición de gobierno y la emergencia de nuevos liderazgos jóvenes en la política chilena. Para entender estas elecciones y su vinculación con la movilización popular que se inició en octubre del 2019, tenemos, como les dije, un panel de lujo. Katia Araujo es doctora en estudios americanos y profesora del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Dirige el Centro de Estudios de las Asimetrías de Poder del Núcleo Milenio y su investigación se centra en la configuración de los sujetos, la relación entre individuos y normas, la autoridad y la teoría social. Recientemente ha conducido un proyecto de investigación sobre las transformaciones estructurales de Chile en las últimas décadas y su impacto en las relaciones sociales en perspectiva comparada. Entre sus libros recientes están El miedo a los subordinados, una teoría de la autoridad e Hilos tensados para leer el octubre chileno. También tenemos con nosotros a Loreto Cox, que obtuvo su PhD en Ciencia Política en el MIT, es ingeniera comercial y sus principales focos de investigación son el comportamiento político, con especial interés en el funcionamiento de las instituciones políticas chilenas y en la educación superior. Y finalmente tenemos a Juan Pablo Luna, que obtuvo su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, y es profesor titular de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, además de ser investigador asociado del Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datos y del Instituto Milenio Biodemos. Él también ha trabajado sobre los efectos políticos de la desigualdad, sobre los procesos de representación política, la capacidad del Estado y el crimen organizado. Ha sido investigador visitante en Princeton, Harvard, Brown, Columbia y Sciences Po, y se desempeña como editor asociado de la serie de la revista Latin American Politics and Society y la serie de Element Politics and Society in Latin America, editados por Cambridge University Press. Cada uno va a presentar entre 7 y 10 minutos y después daremos lugar a las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el Q&A, en las preguntas y respuestas, y yo voy a hacer las preguntas a los panelistas. Muchísimas gracias. Va a comenzar Loreto. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Ven mi presentación? ¿Sí? Ok. Un segundo. Ahí. Bueno, es todavía temprano para sacar muchas conclusiones. Son 4 elecciones complejas, en particular la de la Convención Constituyente, que es probablemente la que acapara gran parte de la atención hoy.
Es una elección muy compleja, había 79 pactos, un récord histórico, en distritos había 78 candidatos, fue, como dijo Vicky, el estreno de la paridad de género, el estreno de las cuotas de pueblos originarios, entonces hay mucho, creo que vamos a estar por largo tiempo analizando los resultados de esta elección, pero sin embargo quería mostrarles algunos resultados preliminares para iniciar la conversación. Así es como se está viendo la convención constituyente en términos de la distribución por coaliciones. Lo primero que salta a la vista es que vemos más coaliciones que lo que estábamos acostumbrados. Hay aquí varias coaliciones, y quizás la sorpresa más grande es que hay una representación muy importante de coaliciones de independientes, como la agrupación de la que se llama Nueva Constitución o Independientes No Neutrales, la Lista del Pueblo, que obtuvo una votación muy importante, alcanzando 24 cupos, y un gran otros, que es bien importante, entre ellos los 17 representantes de pueblos originarios, pero también otras personas de agrupaciones de independientes más pequeñas. En particular, hay que destacar el resultado de la Lista del Pueblo. Es un grupo del que la opinión pública sabemos poco, conocemos poco a quiénes son sus integrantes y sus ideas. Es un grupo que se define mayormente como de izquierda, y con un sello bien fuerte antipartidos y sobre todo antipartidos. Entonces, relacionado con esto, una primera pregunta es cómo queda el sistema de partidos. Estos son datos que estuve trabajando desde anoche, así que puede que haya detalles, pero son resultados con lo que sabemos hasta ahora. El gráfico que vemos a la izquierda es el número de partidos que están representados históricamente en la Cámara de Diputados, y el punto rojo es la Asamblea Constituyente. Y lo que observamos, como ya sabíamos, es que cuando se cambió el sistema electoral, la primera elección que se estrenó este sistema en 2017, aumentó fuertemente la cantidad de partidos, y esto más o menos se mantiene parecido a la cantidad de partidos que están sentados en la Asamblea. Pero el cambio fundamental es que vemos que cambia muy fuertemente la cantidad de cupos que no están asociados a partidos políticos, ¿ya? Hay más de un 40% de los miembros de la convención que no están asociados a un partido. Esto ni siquiera son de los independientes asociados a un partido, y esto obviamente cambia el panorama político de la convención y del país en general. Entonces, lo que observamos por un lado es que hay una fragmentación mucho mayor, hay muchos más partidos. Ya hemos visto estos últimos años lo difícil que es hacer negociaciones y conformar coaliciones con ese nivel de partido, y esto sin duda va a ser más difícil aún ahora, dado que gran parte de la convención ni siquiera está asociado a un partido político. Esto de alguna forma llama la atención desde un punto de vista institucional, dadas todas las reformas que se hicieron en el gobierno anterior para fortalecer a los partidos. Se mejoró su democracia interna, se les dieron fondos públicos, se aumentó sus niveles de transparencia, y aún así lo que vemos es que los partidos más bien se ven debilitados. Esto, como anticipaba Vicky, probablemente está muy asociado al fuerte movimiento anti-establishment, antipartidos, antifuncionamiento de la política que surgió con el estallido social. Y mirando hacia adelante, hacia lo que viene, sin duda es un gran desafío a la hora de llegar a acuerdos, y también plantea la pregunta por la estabilidad que se pueda generar en la conformación de las coaliciones internas en la coalición, que con esa cantidad de personas independientes sin duda va a ser muy difícil. Y si tratamos de entender cómo la conformación en términos de los pesos de las distintas posiciones, acá yo seleccioné algunos partidos que me parecieron especialmente relevantes. En el primer panel de la derecha, les estoy mostrando los resultados de la UDI y de Renovación Nacional, y lo que vemos es que ambas cayeron fuertemente, tanto en porcentaje de votos como en porcentaje de representantes. Y esto es aún más fuerte en el caso de Renovación Nacional, posiblemente muy asociado a una valoración muy negativa del gobierno, dado que era el partido que se asocia más con el presidente de la República. Luego, si miramos a la coalición de centro-izquierda, lo que vemos es que la Democracia Cristiana cae muy fuertemente, llegando incluso al límite de su existencia.
Y el Partido Socialista cae menos. Si uno mira también el PPD y los radicales, que no los puse por temas de espacio, estarían como entre estos dos escenarios con una caída, pero no tan fuerte como la de la Democracia Cristiana. Y en conjunto estos resultados, tanto los de la derecha como los de la centroizquierda, nos muestran que hubo un claro castigo a los defensores de los 30 años de la transición, que fue un tema que también apareció muy fuerte durante el estallido, y ya sabemos el lema este de los 30 pesos y los 30 años. Y por último, en los partidos más de izquierda, lo que vemos, aquí estoy mostrando el Partido Comunista y Revolución Democrática, el partido emblemático del Frente Amplio, un partido joven, pero que se ha transformado muy importante en la escena nacional. Y lo que vemos es que en ambos casos no hay un cambio en los números absolutos que obtiene, pero por supuesto en términos relativos esto significa, si miramos el panorama en conjunto, significa un claro giro a la izquierda en la conformación de la convención respecto de lo que fue la política anterior en el Congreso. Y acá esto obviamente es un ejercicio que tiene un grado de arbitrariedad, pero si uno agrupa más o menos las coaliciones, mirando lo que ocurrió en la Cámara históricamente y comparado con hoy día, y los agrupa en derecha, concertación, nueva mayoría, o sea, los comunistas cuando están con la concertación, o sea, con la nueva mayoría van en ese grupo, y si no van en el grupo de izquierda, y este es el porcentaje de cupos, de asientos que alcanzaban en la Cámara históricamente. La línea verde de la concertación tiene 2 puntos en el año 2021, porque si incluye o no incluye al grupo de los independientes no neutrales. Y lo que observamos nuevamente es lo que estábamos mirando recién, hay un fuerte giro hacia la izquierda y un debilitamiento muy fuerte de las dos coaliciones binominales, por así llamarlas. Y yo quiero plantear 2 preguntas mirando hacia lo que viene. Estos son los resultados por las coaliciones, mirando los pactos de la Convención Constituyente, y miren los resultados que obtuvieron en las 4 elecciones que tuvimos en cada caso. Y lo que vemos es que son bien distintos los resultados, ¿cierto? O sea, en el caso de la convención, el resultado que tiene la derecha es muy inferior al resultado que obtiene, por ejemplo, en la votación de concejales, que es una votación que históricamente se consideraba muy decidora de la identidad política, y algo similar ocurre en el caso de la centroizquierda, de la concertación. Y la pregunta que quiero plantear acá es, como mirando hacia el futuro, tenemos la elección presidencial cerca, y en lo que vendrá después de eso, si es que nuestra configuración política se irá a parecer más a la convención constituyente, dejando de lado nuestra historia política reciente, que se parece un poco más a la elección de concejales, o si más bien esta va a ser una elección excepcional, dado lo excepcional del contexto del estallido, de lo que es escribir una constitución, o bien nos vamos a mover hacia allá, y en el fondo en las próximas elecciones podríamos esperar que la elección de concejales también se pareciera más a la elección de la constituyente que estamos analizando hoy. Esa es la primera pregunta mirando hacia el futuro, y la segunda pregunta tiene que ver con la tasa de participación electoral. Estas son las tasas de participación electoral de todas las elecciones que hemos tenido desde que tenemos el voto voluntario. El año 2012 fue la primera elección. Y lo que vemos es que esta elección se parece más bien a una típica elección local en términos de su participación electoral. Y por lo tanto hay una mayoría de la población que no se manifestó. Y históricamente, de cuando uno miraba las encuestas, lo que se observaba era que no había grandes diferencias en términos de preferencias políticas entre quienes decían haber votado y quienes decían no haber votado. Pero podría ser que, dado el ambiente de fuerte polarización y conflicto generado después del estallido, podrían haber aumentado fuertemente los niveles de como polarización, y que la gente que esté votando hoy día sea gente mucho más, que se identifica políticamente mucho más y con una ideología mucho más clara, y podría ser que los que no votan quizás sean menos moderados, pero eso es algo que habrá que estudiar, y que es la respuesta a eso también nos va a dar respuestas hacia lo que vendrá hacia el futuro en la política, sobre todo con la posibilidad de que haya en la Asamblea un deseo de volver al voto obligatorio.
Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, también por lo del tiempo. Bueno, ahora va a hablar Katia Araujo. Por favor, Katia. Hola. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y y a todos los que están aquí por estar aquí, por supuesto. Yo quisiera empezar por aclarar de que yo no vengo de las ciencias políticas. Yo lo que hago es estudiar desde hace mucho tiempo, 15 o 20 años ya, las transformaciones de la sociedad chilena. Y bueno, mis comentarios vienen un poco de ahí, probablemente mis preocupaciones también vienen de ahí. Creo que además voy a tratar de tener mucho cuidado en hacer los comentarios que hago, los hago como son provisionales, porque en mi larga experiencia de investigación, yo creo que nunca había sentido, como en el último tiempo, cuán opaca es la sociedad actualmente para todos nosotros. Y entonces creo que hoy tenemos que cuidarnos mucho de sacar conclusiones sobre la sociedad a partir de datos que se nos presentan, incluidos estos electorales. Creo que tener mucho cuidado porque realmente tengo muchos años de investigación y nunca me ha parecido tan opaco lo que estamos enfrentando. Con todo esto, de todas maneras, quería hacer algunos comentarios. Estamos muy cerca, como dijo Loreto, así que mis comentarios son parciales, no consigo darles completa unidad. Pero quizá mis comentarios tienen que ver con lo que nos tenemos que preguntar sobre lo que está ocurriendo. Y voy a hacer algunos comentarios, 6. Quisiera empezar por decir que eso sí, tengo 20 años estudiando la sociedad chilena y creo que estoy como emocionada de ver cómo esos cambios sociales se han ido inscribiendo de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras, y cómo eso también hoy aparece en estos resultados, yo creo, en estas expresiones electorales. Pero tengo 5 cuestiones que quisiera subrayar. La primera tiene que ver la pregunta por las ausentes. Yo creo que efectivamente podemos hacer un argumento que es igual que las municipales, etcétera, pero incluso diciendo que es igual que las municipales o anteriores, tenemos un problema con esos ausentes. O sea, tenemos un problema desde hace mucho tiempo que no hemos estado mirando. ¿Quiénes son esos ausentes? ¿Por qué se ausentan? ¿Por qué no están? Yo creo que esto es un tema extremadamente importante y que hay que tomarlo o sea, que hay que hacer un estudio muy fino de lo que está pasando ahí. Y lo digo tratando de vincular con lo que yo he ido encontrando con mis propios trabajos sobre la sociedad chilena, y una de las cosas que he venido estudiando también, planteando y viendo, es que hay un proceso muy importante de desapego, de diferentes tipos de desapego que están atravesando la sociedad. Entonces yo creo que yo no sé si esto tiene que ver con ese proceso de desapego, trato de ser cuidadosa, pero me parece un análisis mucho más articulado entre quienes se dedican a las ciencias políticas, quienes estudian esta cuestión electorales, y la sociología plana y pura, que es la que yo hago, es extremadamente importante. Porque una de las cuestiones que yo creo que hay que tener mucho cuidado es de creer que se pueden hacer interpretaciones desde acá, con alrededor del 60% de la población que no ha participado en la elección histórica, la más importante elección, y todos los nombres que le hemos puesto a estas elecciones. Entonces creo que es una gran pregunta saber qué es lo que estamos viendo y en qué medida estas minorías políticas activas están dibujando este paisaje, y lo que estamos viendo es una división creciente entre una sociedad con minorías políticas activas, muy activas, y una sociedad completamente desprendida de estas preguntas. No es menor lo que hemos celebrado cuando celebramos el plebiscito, fue solo el 51% de votantes. En ese punto no tenemos mucho que celebrar, la verdad. Creo que tenemos muchas preguntas para adelante. La siguiente cuestión que a mí me gustaría subrayar, lo que estamos enfrentando, y ahí Loreto lo ha presentado y creo que hay que investigar mucho más, esto sí es también solo una impresión, y una impresión de afuera, y también pensando en lo que mis investigaciones me han mostrado de la sociedad chilena y sus individuos, que yo creo que una cosa que es muy interesante es el voto, o sea, el tipo de votante, el tipo de voto que ha habido, no por quién y cómo, sino el tipo de voto.
Una cosa que es muy interesante, por ejemplo, es estas diferencias que hay entre la forma en la que se votó para gobernadores, para alcaldes, concejales y para la constituyente. Pero cuando tú ves esa diferencia, lo que quiere decir es que tienes votantes que tienen un voto que es capaz de generar discriminaciones muy finas y entender lógicas políticas muy diferentes. Y eso encuentro que es algo que es, si es así, y tenemos que ir comprobándolo, creo que podríamos uno vincular a esto que por otro lado hemos estado encontrando, que es que hay individuos con mucho mayor potencia, o sea, con mucho más mucho más fortalecidos y que también son efectos, por supuesto, de los cambios educativos, formas de politización que han habido en el último tiempo, diferentes tipos de politización. Entonces, claro, están esos casi 60% fuera, pero los que están, yo diría una cosa a subrayar es la fineza de ese voto y lo que nos está diciendo ese voto, porque son los mismos votantes los que han producido. Eso me parece que es una cosa muy importante. Yo creo que es una gran noticia, este es mi tercer comentario, es una gran noticia que hayan tantos independientes, creo que es una gran noticia porque creo que eso fue lo que fue la aspiración, ¿no? Y esto fue, no hay que olvidarlo, esto fue una oferta de reconducción de un movimiento social que no solamente pasó por las calles, sino por la opinión pública. Quienes estuvieron en las calles tenían el apoyo, y encuestas o bien lo que fuera, de un grupo muy importante de la sociedad. Y entonces, y había una aspiración, porque vino con esta idea de los antipolíticos, yo no diría antipolítica, y ahí me gustaría hacer esta distinción, porque también es algo que en nuestras investigaciones del 2010 venimos encontrando sistemáticamente, son más los políticos que la política, y depende de lo que uno entienda por política, entonces haría esa distinción de todas maneras. Pero me parece que es como importante esta cuestión de la ciudadanía, creo que es algo que hay que valorar porque, de nuevo, implica un voto informado, un votante que es capaz de, contra el peso del financiamiento, contra el peso de las limitaciones que podría tener, que se informa y que vota por personas específicas y por listas específicas, requiere un grado de interés por aquello que está siendo elegido o aquello que está aconteciendo. Eso me parece que es muy importante. La cuarta cuestión que yo quisiera decir como de los resultados que hemos obtenido, que ya los presentó Loreto, es que yo creo que es una buena noticia porque hay muchos independientes que creo que le da legitimidad, le da confianza, expresa también un sentimiento anti los políticos tradicionales que han tenido la responsabilidad de las condiciones y la calidad de vida que las personas han tenido que llevar en estas décadas, pero también me parece importante notar que independientemente de cómo se separen los grupos derecha, izquierda, etcétera, esta es una una convención constitucional que va a tener un alto número de sus miembros que pertenecen a partidos políticos. Y es una combinación de personas que pertenecen a partidos políticos y que no pertenecen a partidos políticos. La verdad es que no podríamos habernoslo imaginado mejor, yo tengo la impresión, o sea, hay una relación y un cierto equilibrio entre las dos cosas, y yo la verdad, esta cuestión como la derrota de la política, quizá en un sentido es así, con algunos partidos, pero eso es así en función de la ilusión o las expectativas que han tenido los partidos políticos, y mucho menos sobre la conveniencia de cómo debería ser armada esa convención para ser una convención representativa, no sé si representativa, pero una convención que incorporara fuerzas políticas y fuerzas no identificadas con partidos políticos institucionales, a eso me refiero. Ahora, yo creo que aquí el quinto cuestión que quisiera decir es que aquí hay una cuestión muy importante que creo que vamos a tener que estudiar todos y que es muy, muy importante, que es la cuestión de qué va a ocurrir con esta heterogeneidad, que como dice Loreto, no sabemos qué va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir? Esto va a ser con un gran laboratorio, yo creo
creo yo, para saber si aquí va a haber efectivamente bloques o lo que vamos a ver es en el fondo una convención producida por algo que se ha estado produciendo también en la sociedad, que es esta primacía de las singularidades. Y cómo se va a jugar la autonomía de estos individuos o no, o si se va a votar en bloque, qué es lo que va a ocurrir. Esa es una de las cosas que vamos a tener que ver ahí. La segunda cuestión que creo que es como una cosa muy interesante que va a ocurrir, tiene que ver con propuestas mucho más de vocería que de representación y más asamblearias que la lista del pueblo. La lista del pueblo, como probablemente ustedes saben, tiene un documento programático que presentaron que es muy heterogéneo, o sea que tiene un hilo común, pero tiene elementos muy heterogéneos entre sí también, que implican muchas causas que están reunidas por un lado, pero sobre todo que tiene la propuesta de que todos los que lleguen a la convención van a ser solamente voceros de las asambleas del pueblo. Y ahí va a ser muy interesante saber qué significa y cómo se produce este proceso y en qué medida van a ser capaces, y eso es muy importante, de manejar esta situación. Sí, voy cerrando. Esta situación que tiene que ver y evitar, uno, cuestiones corporativas, y segundo, decidir quién es el pueblo. La última cosa, para que ya no me mate Victoria, es que yo creo que una de las cosas más importantes, uno de los datos más importantes de esta convención es el ingreso y la corporización de representantes de movimientos ecologistas y ambientalistas. O sea, que es un sentimiento muy importante en Chile, pero que no habían tenido la fuerza, o sea, que nunca habían, me parece, tenido tanta presencia. Y si uno mira, por ejemplo, en la lista del pueblo, en varios independientes, o incluso en varios de los programas que se presentaron, los documentos programáticos, es un elemento muy importante. Así que yo creo que vamos a ver otros debates, y buenos debates, también viniendo de ahí. No solamente es el feminismo el que ingresa, que es muy importante, sino también el ambientalismo y el ecologismo, y ahí hay debates sobre modelo de desarrollo extremadamente importantes que vamos a tener que hacer. Perdóname, Victoria. Muchísimas gracias, Katia, sumamente interesante. Le paso la palabra a Juan Pablo ahora. Gracias, Vicky, gracias a Lilas también por la invitación. Igual que mis compañeras de panel, voy a decir algunas cosas, digamos, súper tentativas en función de un análisis bastante apurado y con mucho sueño todavía. Tres cuestiones, digamos, o tres puntos que me gustaría, digamos, visitar en la presentación. ¿Qué cristalizó anoche? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué precauciones analíticas tenemos que tomar? Un poco en la línea de cómo empezaba Katia y de cómo leer lo que se viene y lo que pasó, o cómo no leerlo más bien, y qué podemos esperar para la constituyente en términos de esta conformación. Respecto a lo primero, ¿qué cristalizó anoche? Yo creo que lo primero no es un resultado, son varios. Hay varias cosas que pasaron, son cosas que no se alinean en un único diagnóstico. Si uno debiera buscar un mínimo común denominador, podrías decir, bueno, tal vez una politización fragmentada, atomizada de la desigualdad, pero con distintas expresiones, y con distintos, digamos, resultados parciales. El primero tiene que ver con los ausentes, ¿no? Con los que se quedaron en la casa. Votó el 42.5% de la gente. Se volvió a instalar, con los datos que tenemos, un clivaje socioeconómico que había desaparecido, se había atenuado mucho en el plebiscito del año pasado. El año pasado votaron jóvenes y volvieron a votar sectores populares que votaban muy poco en las elecciones anteriores. Y ayer de nuevo vimos que comunas como Vitacura votaron cerca del 50% y comunas como La Pintana votaron cerca de un 27%, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, digamos, esta irrupción de la lista del pueblo, pero por otro lado tenemos una fuerte baja de la participación electoral de sectores populares duros, ¿no? Probablemente muy afectados por la pandemia, probablemente en esos sectores también hay un voto hacia la derecha popular, digamos, que dejó de votar ayer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a hilar mucho más fino, digamos, en términos de esas dinámicas electorales para entender qué es lo que hay atrás.
y lo que hay atrás son distintos resultados, de nuevo. Creo que el movimiento independiente lo que logra hacer es, digamos, agregar electoralmente una parte del malestar, o una parte de quienes tenían malestar, ¿no? Como decía Katia, son sectores fuertemente políticos, son probablemente los sectores más políticos de Chile de las últimas 2 décadas, pero usualmente se politizaban por fuera y en contra del sistema, y con una lógica muy antiinstitucional. Y me parece que lo que empieza a pasar con este proceso constituyente es que empiezan a apostar o empiezan a canalizar el descontento a través de una politización que también se vincula a lo electoral, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, desde la lista Independientes No Neutrales, que es una lista más clase media, alta, ilustrada, pero desafiliada de los partidos, versus la lista del pueblo, que es una lista, ayer yo hablaba con un empresario que me preguntaba quiénes eran y de dónde salieron, ¿no? Y me decía, estos son las redes sociales, este es el efecto de las redes sociales. No es el efecto de las redes sociales, si uno mira, digamos, la distribución, de nuevo, yo vi pasar los datos muy rápido ayer de muchos distritos, pero lo que veías de la lista del pueblo era pequeños porcentajes de votos distribuidos en toda la lista, ¿no? Entonces, era una lista que acumulaba un 20-25% del distrito, pero lo distribuía mucho entre distintos liderazgos pequeños, ¿no? Entonces, son liderazgos comunitarios, probablemente pequeños, probablemente fragmentados incluso a nivel del mismo distrito, con mucho liderazgo, como decía Katia, de medioambientalistas, ¿no? Hay un tercio de la lista es gente afiliada al movimiento ambientalista. Hay clases medias desafectadas, un poco el tipo de individuo que analiza Manuel Canales en su trabajo, digamos, sobre clases medias que apuestan a la movilidad ascendente, que apuestan al logro educativo y que se frustran, ¿no? Y hay un tercio que es más bien anti-establishment anarquista, digamos, ¿sí? Y todo eso está mezclado en la lista del pueblo. No hay liderazgo, no hay un líder, no hay un vocero, es una coalición de liderazgos más bien pequeños. Creo que lo otro que pasa es, digamos, cristaliza un poco el clivaje socioeconómico, pero más que nada es un clivaje en contra de la élite y en contra del establishment, ¿no? Y ahí tenés, digamos, desde una frustración un poco más sistémica, que ayer recobra fuerza cuando se creía medio perdido, estoy pensando en el Frente Amplio, digamos, que le va muy bien ayer, ¿sí? Con una lógica, digamos, de construcción de partido y de un trabajo más tradicional, digamos, de acumulación de fuerza de izquierda, digamos, de partido de izquierda, y por otro lado, digamos, con independientes más bien antisistema, ¿no? Y ante eso lo que queda es una coalición a la derecha defensiva, completamente defensiva, acorralada, en muy poco territorio. Yo creo que uno de los problemas de la derecha, digamos, en esta elección es que juntó todas las candidaturas y juntó toda la inversión electoral como si desconocieran, digamos, la descentralización del sistema electoral en muy pocas comunas, ¿no? Donde le fue muy bien, obviamente, pero con muy poco resultado en otros sectores del país, y obviamente eso también afectado por la popularidad del gobierno. Me parece que lo que queda en términos de sistema político es un centro vacío, ¿no? O sea, básicamente licuaste el centro, te queda una coalición de derecha bastante arrinconada, incluso Evópoli, digamos, que es como la apuesta de renovación de la derecha, le va bastante mal. Pero al mismo tiempo te queda como, y me parece que este es un resultado súper importante de anoche, una frustración de dos liderazgos populistas, a la izquierda y a la derecha, o tradicionalmente vistos como de izquierda en el caso de Pamela Giles, y
de ultraderecha en el caso de Kast, ¿no? Y del Partido Republicano. Entonces, de alguna manera tenés un centro vacío, tenés una polarización, digamos, entre una nueva izquierda más institucional y más popular, con clivaje entre ellas, ¿no? O sea, parte del problema que tiene el Frente Amplio es que le va muy mal con liderazgos de la lista del pueblo, ¿no? Los peores enemigos probablemente del Frente Amplio y de sus candidaturas y del Partido Comunista incluso pueden ser liderazgos de la lista del pueblo. No hay ahí mucha agregación, no hay mucha capacidad de agregar voluntades, me parece. Pero por otro lado, a la derecha y a la izquierda los liderazgos populistas les va mal, ¿no? En la gubernatorial le va muy mal a Pamela Giles y a su apuesta, y en la convencional y en la municipal le va muy mal al Partido Republicano. Lo otro, y voy redondeando, Vicky, me parece que se da algo que es súper interesante de esta crisis de representación que tiene Chile, que es como que se invierte la valencia de factores tradicionales del sistema, ¿no? Antes se pensaba, y era así, que quienes más gastaban en campaña les iba mejor en las elecciones. Hoy, los que reciben más plata, los que ostentan más gasto electoral, los que tienen más financiamiento electoral, eso les pesa en contra, ¿no? Y me parece que eso altera la valencia del sistema, ¿sí? Para ponerlo en términos de Ricardo Lagos siempre decía que las instituciones funcionaban en Chile. Y yo creo que las instituciones están como resignificadas como reproductoras del privilegio, ¿no? Y todas esas claves del sistema tradicional tienen una valencia invertida. Lo que era bueno en Chile hoy pasa a ser parte del sistema que se quiere sustituir. Algunas precauciones analíticas muy rápido. Los partidos, ojo con ver partidos donde hay cáscaras bastante vacías, ¿sí? Hubo mucha discusión el año pasado sobre la gran capacidad de la derecha de coordinar electoralmente y de la izquierda de no coordinar electoralmente. Cuando no coordinan los líderes, coordinan los electores, y muchas veces la coordinación electoral, si te juntás con gente que te cambia la valencia de la coalición, te juega en contra. Piensen lo que le pasó a la derecha con republicanos, a la izquierda le fue mejor, al Frente Amplio le fue mejor no juntándose con la concertación y no contaminándose con la concertación, ¿no? Y yo creo que eso es hay que tener ojo con esos argumentos que hacemos muchas veces desde la mecánica electoral. Me parece que es difícil leer los resultados en términos de izquierda-derecha, y se habló mucho de los 2/3, del tercio. Eso está hoy, digamos, desconfigurado. A la DC le fue espantoso, digamos, en la constituyente, va a terminar con un constituyente. Sin embargo, es el partido que tiene más alcaldes. Y eso habla de un alto personalismo y de que los partidos no son y no funcionan, digamos, como unidades significativas para entender este sistema, ¿sí? ¿Qué pasa para la Constitución? Y este es el tercer punto y lo hago rápido. Tengo la misma sensación que Katia. Creo que si hubiéramos hecho un sorteo, hubiera pasado algo más o menos parecido a lo que terminó pasando en la Constituyente, ¿no? A lo que terminó ingresando. Me parece que es interesante en términos de legitimidad que tengamos ese tipo de conformación. Sube muchísimo la representación descriptiva. Mujeres y la paridad es clave. Tenemos 6 constituyentes identificados como liderazgos LGBT. Eso es novedoso para Chile. Hay 17 liderazgos indígenas. De esos 17 hay 3 o 4 que son pro gobierno. El resto son de oposición. Todos los liderazgos mapuche electos son de oposición. Algunos son liderazgos duros del movimiento duro mapuche. Esto te lleva probablemente a discutir, digamos, multiculturalidad digamos, y a una constitución y a un Estado-nación de corte diferente. Hay sectores populares, hay élites, hay algunos abogados constitucionalistas, hay pocos economistas. Creo que se parece mucho más a la sociedad real, ¿no? Va a haber mucha fragmentación, va a haber coaliciones pragmáticas. La novedad, creo, es que la derecha está acorralada, que no puede, ya termino,
no puede recurrir a la defensa del tercio, digamos, y al veto por parte del tercio, pero creo que se abren muchísimos desafíos de coordinación por la fragmentación y por lo poco estructurado de la conformación actual de la convención. Perdón, Vicky, que me extendí demasiado. No, muchísimas gracias. Ha sido realmente tan interesante que hasta me costó controlar el tiempo, imagínate. Voy a empezar con una pregunta y después voy a pasar también a las preguntas del público, pero me interesa hablar un poco sobre los ausentes, ¿no? Porque los tres mencionaron la baja participación electoral, 42%, incluso más baja que en el plebiscito, obviamente en un contexto de pandemia, pero que esa baja participación electoral correlaciona con clase, o sea, que son los sectores populares los que no están participando. Y los sectores populares y los jóvenes, que eran los ausentes del modelo tradicional, fueron los que como aparecieron con el estallido de octubre. Y sin embargo, ustedes sugieren que de algún modo las opciones que hay los representan, sobre todo la lista del pueblo, a los sectores populares y tal vez el Frente Amplio, que en algún momento fue un movimiento estudiantil, tal vez representación de liderazgos más bien de clase media jóvenes, ya no tan jóvenes, pero bueno. O sea, ustedes, hay como una tensión en los que dicen, esta gente no vota, esta gente se salió del sistema, y sin embargo el sistema terminó dando, al menos en la constituyente, no en las elecciones de alcaldes y gobernadores, algo que busca representarlos. Incluso cuando la lista del pueblo apunta a este modo de rechazar la representación, como tantos nuevos movimientos sociales en el resto del mundo, y a un sistema de representación de vocerías por asamblea, que no es tan eficiente. O sea, si uno piensa el movimiento del 99% en Estados Unidos, que funcionaba de ese modo, quedó medio en el aire, aunque sí produjo transformaciones políticas en el largo plazo. Entonces yo quisiera saber ustedes cómo ven a los ausentes de algún modo representados por esta lista del pueblo, que pareciera ser un poco lo que dijeron. Y después la otra pregunta que tiene que ver con el tema de qué va a pasar en la constituyente, ¿no? Y la constituyente como realmente lugar de canalización de lo que fue el estallido social. Por más de que, digamos, en todos lados se vio el voto en contra del gobierno, que era esperable en el contexto de la pandemia y del descontento popular, me parece que la diferencia entre ambas elecciones también marca que la gente que apostó al estallido popular, que ese cambio apuesta a la constituyente, y de algún lado como que la constituyente va a cambiar el sistema político, no es tan necesario jugar fichas y también es mucho más difícil, ¿no? Presentar alcaldes, gobernadores, ¿no? Pero como dos elecciones que, si bien en ambas hay un rechazo fuerte al gobierno y en algún modo a los partidos tradicionales, están diciendo cosas diferentes de parte de esa ciudadanía tan intensa y tan inteligente en su manera de definir su voto, como dijo Katia, o si realmente en la definición del voto hay alguna especie de voto estratégico que considera ambas al ejercer el voto. Les dejo de nuevo y después voy a las preguntas de la audiencia. En el orden, ¿quieren en el mismo orden que presentaron? Loreto, Katia y Juan Pablo. No, orden inverso ahora. Bueno, Juan Pablo, entonces te toca a ti. Yo hablé mucho. Mira, Vicky, yo creo que tenemos que hacer mucha investigación y de nuevo, creo que, y en esto, digamos, creo que vamos a coincidir con Katia. Hay mucha sobreinterpretación, y esto lo decía Katia el otro día, y por eso lo menciono también en una entrevista que le leí. Hay mucha sobreinterpretación de los resultados, ¿no? Parte de lo que pasó en este proceso fue que la élite y la clase política sobreinterpretó el estallido, sobreinterpretó el plebiscito. Se leen datos, digamos, en favor, digamos, de tesis, digamos, más bien simplificadoras de la realidad. Y yo creo que tenemos que hacer mucho más terreno y mucho más, entender mucho mejor qué es lo que está pasando con la gente. Nosotros
En este momento estamos empezando un trabajo, digamos, que es quanti-quali, digamos, pero con comunidades marginadas, ¿no? Y con comunidades que están en los bordes de la ciudadanía, ¿no? Y la preocupación de todos estos meses era comer, ¿no? Y era la salud y conseguirse el permiso para poder ir a trabajar porque tienen un ingreso informal. Nadie estaba pensando en la constituyente, ¿no? Nadie estaba pensando en el tercio, nadie estaba pensando en el Banco Central Autónomo, ¿no? Nadie estaba pensando en el parlamentarismo y el presidencialismo. Y eso fue lo que se discutió en la campaña, junto con una campaña que terminó siendo muy personalista, muy ausente de proyectos colectivos, muy ausente de visión de país y de modelo hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que uno de los premios de la lista del pueblo es que logró dar con una narrativa, a pesar de, digamos, de su heterogeneidad, que tenía que ver con una lectura que hizo sentido con la gente, ¿no? Que es, básicamente estamos mal, nos están abusando, y esta es una reacción a la gente que no entiende lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso ahí. Pero por otro lado, no sabemos mucho qué ha pasado. El CERVEL, en algo, digamos, que a mí me parece bastante inaudito, liberó datos de participación en el plebiscito por tramo etario la semana pasada, ¿no? Entonces recién pudimos hacer ciertos análisis que había que haber hecho mucho antes la semana pasada. Entonces necesitamos mucha más información sobre lo que está pasando y mucho terreno cualitativo para entender mejor qué es lo que pasó y lo que va a pasar. Yo creo que, digamos, parte de lo que tiene que ser un aprendizaje para nosotros es que no podemos seguir imaginando y suponiendo funciones de utilidad y razones por las cuales la gente hace lo que hace. Y hay que preguntarlas, ¿no? Y hay que entenderlo. Y hay que entender que muchas veces esas racionalidades en una sociedad como esta son súper fragmentadas, son súper atomizadas, no siempre agregan, ¿no? Chile tuvo estos problemas de desencanto y de antipolítica, los tiene hace 15, 20 años, ¿no? Pero los tenía en un formato atomizado que no agregaba a nivel nacional, que no se veía a nivel nacional. Pero cuando vos vas a hacer fieldwork a comunidades, saltaban todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que parte de lo que nos hace falta es ese tipo de trabajo. Katia y Loreto, brevemente, así aunque sea puedo hacer una de las dos preguntas de las del... Sí, bueno, yo soy el sándwich, voy siempre al medio. Soy el jamón. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que efectivamente tenemos que darnos más tiempo, que creo que hay que evitar la sobreinterpretación y creo que hay que investigar de manera más profunda, ¿no? Y sobre todo estos ausentes. Pero hay un par de cosas que a mí me gustaría decir, que es que yo no estoy muy segura si la lista del pueblo representa a los sectores populares. Eso es algo que yo, la verdad, no me atrevería a decir. No sé si efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Creo que hay que investigar un poco más. Y creo más bien que sí hay una intención de aparecer como los representantes del pueblo. El problema es que el pueblo es una cosa tan complicada y tan grande que yo creo que ese va a ser el problema principal que va a haber ahí. Entonces yo lo primero que diría, yo no he afirmado que ellos sean los representantes de esos sectores populares. Creo que sí tramitan grados de disgusto y nuevas causas que son muy importantes y que hacen mucho sentido y que además que tienen una cuestión que es esencial, que le ha dicho Juan Pablo, me parece que hay que ir a investigar mejor, que es lo local. Pero yo no creo que esos sectores populares, esos ausentes que están, necesariamente no tengo que decir que son representados por la lista del pueblo. De ningún modo, realmente creo que de ningún modo. Bueno, para no hacerlo más largo, yo creo que era un poco lo que quería poner como punto central en la cuestión de mi participación ahora. Loreto. Gracias.
varios puntos. Primero, sí, yo creo que estamos todos como con mucho deseo de interpretaciones, ávidos de interpretaciones, y al mismo tiempo es natural que así sea. O sea, hemos tenido muchos episodios relevantes políticamente. Tuvimos una elección entre medio del plebiscito, pero fue una elección donde aproximadamente el 80% se manifestó a favor de la prueba, entonces una elección que dice muy poco respecto de los clivajes y qué está ocurriendo. Y además llevamos mucho tiempo sin como encuestas presenciales, o sea, hemos tenido terremotos políticos con súper poca información de la que estábamos acostumbrados habitualmente a tener. Entonces es entendible que estemos como muy ávidos de buscar interpretaciones. Es el primer punto. Y segundo punto sobre el tema de los ausentes, yo creo hay que esperar los datos por edad. No, es cierto que en el plebiscito fueron a votar mucho más jóvenes que antes en términos relativos, y todavía no sabemos qué habrá pasado en esta elección, está por verse. Respecto del sesgo por nivel socioeconómico, ese sesgo, cuando son elecciones locales, al final los datos están agregados a nivel de municipalidad para las elecciones municipales y de distrito para las de la convención, no se traducen necesariamente en sesgos al interior de quienes son electos, digamos. Y yo tiendo a pensar, como algo esbocé antes, que sí hay probablemente una sobrerepresentación de las personas que más les interesa la política y que más se identifican y que tienen sus posiciones más claras, porque es natural que a quienes les interesa más y tienen sus posiciones más claras tengan más ganas de ir a votar, digamos. Y en ese sentido uno observa cuando mira las encuestas una correlación muy grande entre la gente que no se interesa, que no tiene posiciones demasiado claras, con las posiciones moderadas, como si no sé mucho, me voy más o menos por el centro, y yo tiendo a pensar que ese tipo de personas están sobre representados dentro de los ausentes. Obviamente son cosas que hay que ver, y uno sí observa cuando mira las encuestas en el largo plazo que a principios de los 90 aproximadamente el 80% de la población se identificaba con algún partido político. Ese número hoy día es del orden del 13%, y ahí obviamente hay desencanto con los políticos, hay desinterés, hay desencanto con la política de los partidos, percepción de que antiélite, hay una serie de cosas, y es un grupo que hay que entender más, pero en el fondo de ahí hay mucha gente que yo creo que tienden a ser moderados, que no están representados. Y por último, respecto del tema de como los reparos a la democracia representativa, los representantes, este deseo de los voceros y no de representantes, yo creo que eso es muy así, se mezcla también con el sentimiento antiélite, y yo creo que es tremendamente complejo, porque a la larga cuando tienes un grupo de 155 personas que tienen que ponerse de acuerdo en un texto, y una población que le cuesta seguir los temas políticos, o sea, en Chile son del orden del 10% los que dicen que leen de política, que hablan frecuentemente de política, con frecuencia. Entonces, en general, cuando la gente no le dedica demasiado tiempo a seguir estos temas, o sea, hasta nosotros que nos dedicamos a esto a veces nos sentimos obnubilados. A mí me pasa por lo menos con algunas discusiones que son muy complejas de seguir. Yo creo que a la población le pasa muy fuertemente. Entonces vamos a tener muchos grupos muy dispersos, que no están agrupados en partidos, no existe la marca del partido, no hay una opinión que los congregue. Y yo creo que es muy probable que ese como deseo de dejar atrás la lógica de representación se termine viendo frustrado por parte importante de la población. Ok, estamos con poco tiempo, así que voy a hacer una mini pregunta de varios temas y les doy un minuto después a cada uno para que elijan el que quieran, pero hay varias preguntas que contrastaron el tema del voto informado del que habló Katia con lo que acaba de decir Loreto.
y sobre todo con el impacto de la fragmentación que ustedes marcaron con la necesidad de acuerdos para la reforma constitucional, acuerdos respecto al reglamento, acuerdos para tener una constitución nueva, cómo va a afectar eso al voto de salida, hasta qué punto el parlamentarismo sería una solución para agregar la fragmentación de la que hablaron. Y por último, este 60% que no votó, o 50 y pico por ciento que no votó, si no se siente representado por la constituyente, por un lado puede alienarse, que es un poco esto que habló Juan Pablo, ¿no? Lo que les interesa es qué comer, pero por otro lado, sobre todo si las circunstancias empeoran, también puede ser producto de otra representación en forma de protesta. Así que bueno, todas estas preguntas, cada uno elige lo que quiere, volvemos uno cada uno. Katia, te toca primero porque fuiste el jamón del sándwich. Excelente. Bueno, yo pienso que, en realidad la verdad es que hay mucho que todavía averiguar, es muy difícil, pero sí pienso que una de las cosas que me gustaría decir, como completando algo que había dicho antes, que uno de los grandes riesgos que tenemos, y por eso me importa tanto ese 58-60% y volver a insistir, es que esto se vuelva cada vez más unas élites, ¿no?, informadas, unas élites activas políticamente, que continúan, ¿no?, en esta cosa compleja y que vamos dejando atrás al resto de la población. Y quizás eso signifique que vamos a tener en algún día inventar alguna cosa que no sean estas elecciones. Yo creo que una de las razones, por ejemplo, que uno tendría que considerar para estas elecciones es que era una elección muy difícil. Era una elección muy difícil de hacer a la hora de ir a votar. O sea, para uno mismo era muy difícil ir a votar. Entonces uno tiene que considerar qué significa para personas que no están ni muy interesadas ni muy habituadas, o que incluso tienen mayores o menores dificultades o ganas o lo que sea de enfrentar una sábana con un montón de opciones, con 4 lógicas distintas. Entonces creo que eso es una cuestión que es muy importante, que tenemos que pensar a futuro. No podemos seguir haciendo una democracia que se base en procedimientos que están alejados. No es un problema de representación, sino también es un problema del propio procedimiento, que tenemos que volver a pensarlo. Yo no soy cientista política, pero lo que sí sé es cómo la dificultad y la complejidad termina alejando a las personas de las cosas, y cómo termina produciendo una especie de rabia, que es la rabia por no admitir que uno no lo entiende, o que uno no puede, o que no, esta cosa que dan los super expertos, que yo creo que hay que pensarlo. Creo que un problema principal va a ser la fragmentación, y partiendo de eso que acabo de decir, creo que es muy poco el tiempo que tiene esta convención para sesionar, es muy corto el tiempo. Yo no sé cómo se decidió tan poco tiempo, y en realidad es, como ya lo he dicho, yo creo que es el espíritu de apurémonos en todo y cerremos todo rápido que hay en Chile, que es un problema que realmente tenemos que enfrentar en algún momento. Y creo que el voto de salida va a ser probablemente lo más complicado de todo esto, porque el voto de salida es lo que hay que poder definir, o sea, además con el porcentaje de gente que fue a votar hoy día. ¿Qué significa? ¿Qué significa este proceso de corto tiempo para tantos temas que están en juego y con una multiplicidad? Creo que hay desafíos muy grandes. Pero sí pienso que es muy interesante, que deberíamos verlo todos, esta cuestión de que se van a poner a prueba un montón de supuestos y certezas que estuvieron detrás del estallido social por los actores del estallido social, que ahora tienen que entrar en un ámbito nuevo, en unas lógicas nuevas, y eso yo creo que va a ser muy importante de verlo, porque puedes funcionar como un camino hacia el fracaso de esto, ¿no? Hacia la decepción, etc. Entonces, nada, solamente por poner los puntos más complicados de un resultado que creo que para el momento del país es un resultado que puede llegar a ser muy auspicioso. Gracias, Loreto. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Katia respecto del problema de la complejidad. Acá se mezclaron, o sea, eran muchas elecciones muy complejas,
De hecho, en una investigación que tengo junto a Carmen Lefulón, lo que encontramos es que el cambio del sistema electoral hacia el sistema proporcional, en que se aumentó enormemente la cantidad de candidatos, aumentó súper fuerte la votación de nulos y blancos, y sobre todo en los distritos de mayor magnitud, es decir, donde hay más candidatos. Entonces, claramente es súper difícil para las personas enfrentarse a una sábana en un mundo donde hay súper poca información y donde los partidos pesan cada vez menos. Y para terminar, a ver, yo personalmente creo que el mayor desafío que tiene el proceso constituyente es restablecer la confianza en el país y la confianza en las instituciones. Si uno observa como los datos de encuestas desde los 90 hasta hoy día, uno ve que hay una caída muy, muy fuerte en la confianza, que es muy abrupta, como después del año 2015, 2016, hasta el año del estallido. Eso es un cambio muy, muy fuerte. Y el problema con la confianza es que es muy fácil perderla y muy difícil restablecerla. Y yo creo que ese debiera ser el mayor desafío. Y en parte por eso, y relacionado con lo que hablábamos antes, yo creo que es muy importante volver al voto obligatorio. Personalmente creo que más importante que los argumentos que se dan habitualmente de los posibles sesgos que introduce el que no todas las personas voten, yo pienso que más importante que eso es el que hay que generar una creencia compartida por todos de que las elecciones nos representan a todos. O sea, es como que estemos de acuerdo en que ahí estamos representados todos, más que si estamos o no estamos representados, me parece fundamental. Gracias, Juan Pablo. Tienes la última palabra, Dale. o las últimas palabras. Yo creo que una forma de ponerlo es, Chile tiene 3 crisis hoy, no es una crisis, son 3. ¿No? No son únicas de Chile, pero son probablemente muy fuertes en Chile, se dan todas juntas, es como una tormenta perfecta, ¿sí? La primera crisis es de modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que está desanclado institucionalmente, con muy poca legitimidad social, que tiene una carga, digamos, que no puede más de capacidad de carga, digamos, medioambiental, ¿no? Y que va a tener problemas de sustentabilidad asociado además a conflictividad medioambiental creciente. Y en una sociedad que se ha vuelto mucho más pobre de lo que era hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, por un lado se requiere un nuevo pacto social, una nueva forma de crecer y redistribuir, ¿sí? Eso no se soluciona por la Constitución, ¿no? Y tiene claves constitucionales, pero no se agota en la Constitución ni se resuelve con la Constitución. Hay una crisis de Estado. La crisis del COVID nos ha revelado, digamos, el problema de la informalidad. También hay procesos crecientes de ilegalidad. Ayer se acaba de reelegir un narcoalcalde connotadísimo, digamos, con múltiples reportajes en contra, creciendo, digamos, en la zona sur de Santiago, una red de narcopolítica bastante bien avanzada, digamos, en términos territoriales, y ese tipo se reeligió, ¿sí? Chile hoy es el tercero en embarques internacionales de droga a Europa y a Estados Unidos, después de México y de Colombia, ¿no? Hay un problema serísimo, digamos, con las fuerzas de seguridad, con carabineros, que no solo tiene que ver con la represión y los derechos humanos, sino que tiene que ver con la corrupción sistemática de parte de esas fuerzas con fenómenos de crimen organizado. Y hay que reformar a la policía al mismo tiempo que la necesitas en la calle, ¿no? Por las protestas, por el derrame institucional que tenés. Y después tenés la crisis de la política, ¿no? Y nosotros es como que proyectamos y decimos, bueno, la constituyente va y la política tiene que solucionar la crisis de modelo de desarrollo, tiene que solucionar la crisis de Estado y al mismo tiempo tiene que solucionar su propia crisis, ¿no? En un contexto en el cual, como decía Loreto, corres mucho riesgo de perder legitimidad rápido, ¿no? Y una vez que la perdiste no la recuperas, ¿no? Entonces, yo diría que el riesgo fundamental es, digamos, que te surja una coalición, en este contexto una coalición pro orden,
de gente nostálgica por un pasado que no era bueno, pero que tenía menos vulnerabilidades, menos inseguridades, donde, por ejemplo, liderazgos evangélicos van a empezar a pesar en un contexto, digamos, de avance de una agenda de género, digamos. Entonces, es posible esperar, digamos, un backlash a la Bolsonaro, digamos, digamos, en un contexto de crisis económica, de desesperación, de crisis de seguridad. Y por lo mismo también es bastante probable poner en duda, digamos, que haya una coalición electoral lista y a favor de un plebiscito de salida a estas alturas, ¿no? O sea, cuando todo este proceso termine y estas tres crisis se sigan, digamos, desenvolviendo en el tiempo. Bueno, Juan Pablo, habíamos empezado con mucho optimismo y terminamos con una nota más sombría. No tendría que haberte dejado para el final. No, no tendrías. Me olvidé. Les agradezco enormemente a Katia, a Loreto y a Juan Pablo, que mal dormidos y cansados, al día siguiente de que se reconocieron los resultados, vinieron a compartir su análisis fresco con todos nosotros. Le agradezco a toda la audiencia también, que estuvo un poquito después de la hora. Ha sido realmente súper, súper interesante. Yo he aprendido muchísimo, imagino que toda la audiencia también, y espero poder seguir conversando con ustedes sobre lo que va a seguir ocurriendo en Chile. Muchísimas gracias y a todos buenas tardes. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Un abrazo. Gracias, abrazo a todos.